Listo, Israel, ya estamos en vivo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, México y nuestros amigos de Latinoamérica. Buenas tardes a nuestros amigos también de España y de cualquier país del continente europeo. Para mí es un enorme placer estar con todos ustedes y, por supuesto, para todo mi equipo. Mi nombre es Israel Miñón, soy el líder del Comité Fiscal Iberoamericano de Russell Bedford y conmigo están una serie de expertos en materia fiscal a nivel de la región iberoamericana, con la finalidad de el día de hoy transmitirles información relevante e importante relativa al reparto de dividendos. Por supuesto, todo ello desde la perspectiva fiscal. Antes de presentarles a todo mi equipo, me gustaría invitarlos a que participen con nosotros a través de la sección de preguntas y respuestas frecuentes que ustedes van a poder observar en su pantalla en la plataforma de Zoom. A lo mejor por tiempos no nos dará mucha oportunidad de contestarlas en vivo, pero para nosotros sí será importante poderles contestar en adelante. Por favor, dejen sus correos de contacto para que los podamos por este medio, les podamos escribir por este medio. Sin más, me gustaría presentarles a todo mi equipo que en esta ocasión nos acompaña. Primero, desde Argentina, le damos la bienvenida a Noelia. También desde Brasil a Eduardo Díaz. Desde Colombia a Camilo Muñoz. Desde el Ecuador a Diego Sierra. Desde España nos acompaña un par de expertos, Rocío y Juan Romanillos. Desde México, un servidor y Jesús Sánchez. Desde Perú, Betty Paredes. Y para finalizar, desde el Uruguay, Lucía. Sin más, nuevamente invitarlos a participar con nosotros a través de este medio de contacto, a través de la plataforma de Zoom, insisto, con preguntas o alguna situación en particular que les gustaría que los contactáramos después para poder platicar con ustedes. También para nosotros como comité es muy importante que ustedes nos transmitan qué tipo de temas son los que les gustaría en algún momento que el comité tratara a nivel regional. Para nosotros será un placer escucharlos. Sin más, me gustaría iniciar justamente con la introducción a este webinar, a el contenido que vamos a desarrollar en esta ocasión, ya que para nosotros es un tema muy relevante y un tema sobre el cual nos han preguntado mucho nuestros clientes a nivel regional. Ya que, por supuesto, los dividendos son un medio de pago a las inversiones de los accionistas que durante algunos años o durante algún tiempo en particular han tenido ahí ciertas modificaciones y ciertos tratamientos a nivel fiscal de manera internacional, por supuesto, y dichos tratamientos fiscales en términos generales se encuentran contemplados dentro de las disposiciones locales de cada país y también, por supuesto, en los tratados para evitar la doble tributación. Justamente nuestra intención es transmitir desde nuestro país en particular cuáles son este tipo de tratamientos a los que nos vamos a enfrentar o a los que nos hemos enfrentado a lo largo del tiempo, ya que por supuesto contemplan desde muchas perspectivas retenciones o algunos requisitos en particular. Respecto de este primero, de la retención del impuesto, los países tratan de eliminar justamente la doble imposición a través de la celebración de tratados, que para poderse cumplir en muchos de los casos llevan requisitos particulares o llevan en términos generales algún punto muy específico que debemos de cumplir y que tenemos que seguir. Por otro lado, por supuesto, las legislaciones contemplan reglas muy particulares para aplicar las retenciones, situación que también habrá que observar y por supuesto les queremos transmitir en este webinar. Dada la importancia del tema y por supuesto lo complejo que se puede situar algún tratamiento fiscal en específico, este webinar no tiene como intención asesorarlos fiscalmente, ya que para poder realizar una asesoría de manera adecuada, nosotros tenemos que hacer un análisis a profundidad. No obstante, sí queremos transmitir los elementos más importantes que se contemplan en las disposiciones y por supuesto también en los tratados para evitar la doble tributación, para que ustedes, nuestros clientes y amigos, lo tengan muy presente.
Con la finalidad de iniciar con este webinar, lo hemos dividido en 3 bloques. En nuestro primer bloque trataremos acerca del tratamiento fiscal de los dividendos originados en cada uno de nuestros países. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que debemos de cuidar y qué es lo que debemos de contemplar al momento de pagar dividendos desde nuestro país? En nuestro segundo bloque hablaremos de los dividendos que recibimos del extranjero y en el tercero daremos una introducción justamente al tratamiento que se aplicaría en los tratados para evitar la doble tributación. Sin más, me gustaría, equipo, que iniciemos con el tratamiento fiscal de los dividendos recibidos en nuestros países. Dada la importancia del tema, nos gustaría que nos contemplen o nos compartan en términos generales qué sucede con los dividendos que se originan en su país, cuáles son los requisitos, qué es lo que tenemos que contemplar. Me gustaría iniciar contigo, Noelia, desde Argentina. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, en principio en Argentina, la ley de sociedades comerciales establece entre sus requisitos que los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios accionistas, sino ganancias realizadas, líquidas y acumuladas resultantes del balance confeccionado de acuerdo a la normativa vigente y el estatuto. Asimismo, se debe contar con un acta en la cual los socios accionistas aprueben la distribución y asignación de dividendos. Por otra parte, también debemos mencionar que en Argentina la ley de impuesto a la renta establece que cuando se presuma que existen disposición de fondos o bienes a favor de socios accionistas, se configura la existencia de un dividendo ficto y la operación está sujeta a imposición. Ahora bien, ocupándonos puntualmente de los regímenes de retención aplicable a la distribución de dividendos, actualmente en Argentina conviven 2 regímenes impositivos. Uno es el régimen de impuesto de igualación y el otro es el régimen de impuesto cedular sobre dividendos. La aplicación va a depender del periodo en el cual se originan las utilidades a distribuir. O sea, esto es importante, muy importante tener en cuenta. O sea, el impuesto de igualación se va a aplicar sobre los dividendos o utilidades atribuibles a ganancias devengadas en los ejercicios fiscales hasta el 31 de diciembre de 2017. En cambio, el impuesto cedular se va a aplicar sobre la distribución de dividendos generados en utilidades atribuibles a ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿En qué consiste cada uno de los regímenes? Bueno, el régimen de impuesto e igualación, que era el régimen anterior, ¿no?, el que estaba vigente hasta la reforma fiscal, consiste, bueno, que sigue vigente hoy en día, ¿no?, pero consiste que se aplica cuando las personas jurídicas, o sea, las sociedades, distribuyen dividendos o utilidades en dinero o en especie que superen las ganancias acumuladas al cierre del ejercicio anterior. ¿Sí? En esos casos se debe retener con carácter de pago único y definitivo el 35% sobre ese excedente. El otro régimen, el nuevo, el régimen sobre impuestos cedular, ¿sí?, consiste en la imposición tributaria sobre rendimientos o ingresos generados por ciertos activos financieros y patrimoniales. Entre ellos se encuentran obviamente los dividendos y utilidades asimilables. La ganancia neta de las personas naturales, sucesiones indivisas y beneficiarios del exterior, derivada de los dividendos, estarán alcanzadas por impuesto con una alícuota del 7%. El impuesto deberá ser retenido por parte de las entidades pagadoras de los dividendos, ¿sí?, y el importe de la retención tendrá para los responsables inscriptos en el impuesto a la renta el carácter de impuesto ingresado y puede ser computado en la declaración jurada del periodo fiscal al cual corresponda. Y respecto de los beneficiarios del exterior y las personas naturales o sucesiones indivisas residentes del país que no se encuentren inscritas en el impuesto, la retención tendrá el carácter de pago único y definitivo. O sea, te la puedes computar siempre y cuando estés inscrito en el impuesto y seas residente. Un tema a considerar son los convenios, para evitar la doble imposición, ¿sí? Que en Argentina actualmente existen más de 20 convenios celebrados, ¿sí?, con lo cual al momento de hacer el análisis si corresponde o no aplicar la retención, también se debe tener en cuenta si existen convenios celebrados entre los países involucrados a fin de poder analizar o si corresponde aplicar alguno de los topes en las alícuotas de retención.
Respecto a los certificados de retención, ¿sí? La emisión de los certificados de retención sobre dividendos va a depender del sujeto, es decir, si es un residente en el país o es un beneficiario en el exterior. Cuando los beneficiarios de las rentas sometidas a retención sean sujetos residentes en Argentina, las retenciones deberán informarse e ingresarse de acuerdo a los procedimientos, plazos y demás condiciones que se establezcan para el SICORE, y de tratarse de retenciones practicadas a beneficiario del exterior, su ingreso se efectuará en la forma, plazo y demás condiciones previstos para el CIRE. Y el pago de las retenciones se realiza a través de un volante de pago electrónico que denominamos BEP. Eso es todo por Argentina. Perfecto, Noelia, muchas gracias. Bastante importante tener en mente el certificado que comentas y dos, por supuesto, si existe algún movimiento dentro de las disposiciones fiscales internas. Perfecto, muchas gracias. Continuamos contigo desde Brasil, Eduardo. Hola a todos, gracias Isabel. Bueno, tratamiento fiscal para los dividendos en Brasil es muy específico. La legislación brasileña actual presenta dos métodos de distribución de ganancias a los socios. Uno es los dividendos, pero otro es o juros sobre el patrimonio, que acá en Brasil llamamos de juros sobre capital. Los métodos tienen diferencias, lo que puede ser evaluado como planificación fiscal por parte de la empresa que pagará dividendo al socio. Las principales diferencias son que al pagar juros sobre patrimonio al socio hay una retención de impuesto de la renta a una tasa de 15%. Esta tasa puede ser mayor se el sócio reside em um país considerado como paraíso fiscal. Sin embargo, al pagar dividendos, não há retenção tanto para sócios residentes em Brasil como para sócios estrangeiros. Também, o valor pago por la empresa brasileña como juros sobre o patrimônio se caracteriza como um gasto. Por lo tanto, é deducível de la base de cálculo de impuesto de la renda y contribución social que las empresas brasileñas tienen que pagar. Sin embargo, los dividendos no es deducible para efectos de cálculo de impuesto de la renta y contribución social de las empresas. Finalmente, otro punto importante es que las empresas brasileñas que pagan juros sobre el patrimonio o dividendos a los socios deben informar a las autoridades fiscales a través de obligaciones accesorias existentes en nuestro país. Esto es no momento acá en Brasil. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Importante también saber o conocer que existen algunos pagos que pueden ser deducibles del impuesto sobre la renta. Muchas gracias. Continuamos contigo, Juan Camilo, desde Colombia. Hola Israel, hola a todos y gracias pues como por el espacio. Bueno, digamos que en Colombia se ha pretendido siempre grabar las utilidades. Esto ha tenido un comportamiento, o digamos que se generaron dos tratamientos diferentes sobre cómo grabar las utilidades, toda vez que hasta 2016 era suficiente que las utilidades se grabaran en la sociedad o en la estructura societaria eh, a la tarifa general, y cuando dichos dineros se entregaban a los beneficiarios del dividendo, pues no había lugar a pagar un impuesto adicional. Digamos que a partir del 2017, a pesar de que dicha utilidad ya haya pagado impuesto en la sociedad, el Estado pretende grabar de manera adicional esas utilidades cuando quien lo recibe sea una persona natural, sin importar si es nacional o extranjera, y pues tendrá unas tarifas diferentes. Digamos que a manera general, hoy tenemos una tarifa combinada del 48%, pues de formas generales, y entonces, ¿qué sucede? Si digamos que a partir de 2017, utilidades que se generan a partir de 2017, si quien percibe dichas utilidades es una persona natural residente,
estas utilidades podrían estar grabadas a una tarifa entre el 0 y el 39%. ¿Cuál es la dinámica que tiene esto en Colombia? Y es que a partir del año 2023, este dinero hace parte o integra las utilidades o ingresos por otro tipo de conceptos. Es decir, utilidades de dividendos se graban a salarios, a capital en caso de que la persona tenga diferentes tipos de ingresos, y esto se va a una bolsita, y esta bolsita, de acuerdo digamos, al monto, pues podría terminar grabado a la tarifa nuevamente del 0 al 39, previendo que eventualmente pueden estar grabados a una tarifa del 39 de manera adicional a la tarifa general del 35, lo cual pudiese ser como algo grave. Existe una posibilidad de que se genere una especie de descuento tributario sobre el 20% de esas utilidades, con la finalidad de tratar de neutralizar ese efecto en la persona natural residente colombiana, solo aplica para residentes colombianos, a una tarifa del 20%. ¿Sí? Si los dineros los recibiera los dividendos los recibiera una persona natural no residente o una sociedad, el impuesto se recauda vía retención en la fuente a una tarifa del 20%, siempre que esta persona natural no residente o sociedad se encuentre domiciliada en un país sin convenio para evitar doble imposición. Y cuando esto desde el impuesto como tal, cuando la sociedad A le entrega a la persona natural residente, volviendo al colombiano, habrá lugar a una retención del 15% como mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. Esto en suma es lo que tenemos en Colombia para efectos de este concepto de Israel. Perfecto, Juan, muchas gracias. Continuando con nuestra exposición, me gustaría que ahora desde el Ecuador, Eduardo, Diego, nos comentes qué sucede por allá. Bueno, muchas gracias y muy buenos días con todos. Sí, en el caso de Ecuador, bueno, a nivel general, la distribución de dividendos tanto a sociedades como personas naturales está grabada de impuesto a la renta. Sí, bajo ciertas exenciones. La base imponible, la base grabada de impuesto a la renta es del 40% del dividendo efectivamente distribuido. Sí, si nosotros repartimos dividendos a personas naturales residentes ecuatorianas, aplicará una tarifa progresiva que llegará hasta el 25%. Y si nosotros repartimos, si la empresa ecuatoriana reparte dividendos hacia una persona natural no residente o una compañía no residente en los cuales no tiene convenio de doble imposición, se aplicará de igual forma la tarifa general del 25%. Ahora bien, si esta compañía ecuatoriana no declara beneficiarios finales, obviamente la distribución sobre esa porción aplicará una tarifa del 37%. Bueno, esto salvo los casos en los cuales a nivel internacional tiene firmados los 21 convenios para evitar la doble imposición que tiene Ecuador, que se sujetarán a dichas reglas. ¿Cuáles son nuestras particularidades? Que obviamente aquí un dato que es bueno indicarlo, hasta el 2019 la repartición de dividendos a no residentes era totalmente exenta. A partir del año 2020, obviamente, está grabada con los porcentajes que se indicaron. Otra, en los establecimientos permanentes en Ecuador, obviamente, grabarán impuesto a la renta, las sucursales domiciliadas, sobre el excedente que se transfiera a sus casas matrices, tomando en consideración el principio de plena competencia. Es también preciso acotar que el comprobante de retención emitido en Ecuador puede ser validado por la administración tributaria para que obviamente tanto la persona natural o la sociedad o la compañía pueda ser utilizado como deducción de su impuesto a la renta. Es preciso considerar que en Ecuador existe el impuesto a la salida de divisas, es decir, toda transferencia hacia el exterior grabará un 5%, pero en el caso de dividendos,
previo a la entrega de toda su documentación al agente de retención, que en este caso es la entidad bancaria, al presentar el acta de junta, el comprobante de retención que correspondiente a dividendos, será exenta de este impuesto a la salida de divisas. Obviamente tomando en consideración que el beneficiario final sea un no residente y no a través de una compañía se realice la distribución a un residente ecuatoriano. Y como último punto, el certificado de residencia fiscal es un requisito, obviamente, para comprobar a quién se está realizando la repartición de dicho dividendo. Eso es lo que les podemos comentar acerca de Ecuador. Perfecto, Diego, muchas gracias. Importantes algunos conceptos que señalas que más adelante abordaremos como beneficiario efectivo o beneficiario final. Continuando con nuestra exposición, Juan, desde España, ¿qué nos puedes compartir? Hola, buenos días a todos. Bueno, pues en España, digamos, el tipo general de retención de dividendos es el 19% y este es aplicable tanto a personas físicas como a personas morales siempre que se obtenga sin establecimiento permanente. En caso de que se obtuvieran mediante establecimiento permanente, se tributaría por el impuesto sobre sociedades, cuyo tipo en España es del 25%. Una particularidad importante que tiene el sistema español es que existe una exención cuando se reparten dividendos desde una filial a una matriz que esté en la Unión Europea. Para ello es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos es que las dos sociedades estén sujetas y no exentas a un impuesto análogo al impuesto sobre sociedades, que tengan una forma jurídica que sea reconocida tanto por el derecho español como el derecho europeo, que la sociedad matriz sea propietaria de al menos un 5% de las participaciones de la sociedad filial y que las conserve durante como mínimo un periodo de tiempo de un año. Y por último, que el conjunto o la mayoría de los votos de esa sociedad estén localizados en la Unión Europea. Para ello es necesario que las personas físicas que son propietarias de las acciones de la sociedad, es decir, los titulares reales o los beneficiarios efectivos, tengan su residencia fiscal dentro de la Unión Europea. O sea, no es posible tener también una sociedad pantalla mientras en la Unión Europea para beneficiarse de la exención, mientras que a lo mejor los socios pues, puedan estar ubicados en otro lugar del resto del mundo. Por último, bueno, es importante destacar que en el caso pues, de que el convenio de imposición con otro país indique un tipo inferior al 19%, existe la posibilidad de reclamar la devolución de ese exceso de importe retenido a las autoridades españolas. Para ello es necesario rellenar una autoliquidación, que es el modelo 210. Digamos que es posible hacerlo a partir del 1 de febrero del año siguiente al que se han repartido los dividendos y existe un plazo de 4 años. En ese modelo pues, se indican pues, los datos económicos, los datos de la persona, la cuenta bancaria donde tiene que realizarse la devolución y es importante que se aporte un certificado de residencia fiscal para demostrar que la persona que solicita esa devolución realmente reside en el país del cual se aplica el convenio y un certificado de retenciones, que es un certificado expedido por la empresa donde se informa de los importes obtenidos, de los rendimientos obtenidos en forma de dividendo y de la retención practicada. Si, por ejemplo, tuviéramos el caso pues, de un país que tuviera fijado un tipo del 15% en el convenio de disposición, pues rellenando este modelo podría solicitar a las autoridades españolas la devolución de ese 4% de diferencia. Interesante conocerlo, Juan, por supuesto. Yo creo que después de aquí te van a buscar varios, ¿no? Por este tratamiento especial. Y sí hablo de un tratamiento especial que muchos países no tenemos, ¿no? Muchas gracias, Juan. Continuamos contigo, Jesús, desde México. ¿Qué nos puedes compartir? Gracias, Israel. Buen día y nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos. En el caso de México, la distribución de dividendos no causa el impuesto sobre la renta si la compañía que los distribuye cuenta con utilidades por las cuales ya se haya pagado el impuesto. Estas utilidades en México se controlan en una cuenta denominada CUFIN, que significa cuenta de utilidad fiscal neta, y el saldo de esta cuenta se va a reportar anualmente en la declaración del impuesto sobre la renta de la persona jurídica. Ahora bien, en dado caso de que no se cuenten con utilidades por las cuales ya se haya pagado el impuesto, los dividendos se deberán piramidar y al resultado de esta operación se le aplica una tasa del 30% por concepto de ISR corporativo para obtener el impuesto que tendría que pagar por parte de la compañía.
Adicionalmente, las disposiciones fiscales en México establecen que las compañías que distribuyan dividendos a sociedades residentes en el extranjero o personas naturales están obligadas a aplicar una retención del 10% sobre los dividendos distribuidos si estos corresponden a utilidades generadas a partir de 2014. En caso de tratarse de utilidades generadas con anterioridad a esta fecha, no sería aplicable dicha retención. De igual forma, es importante mencionar que esta retención del 10% podrá ser inferior o inclusive llegar a una exención en dado caso de contar con un convenio celebrado para evitar la doble imposición entre México y obviamente considerando el país de que se trate, y siempre que se cumpla con las disposiciones establecidas en los propios tratados y además de cumplir con las disposiciones establecidas en el ámbito nacional. Por otra parte, en México también tenemos que los gastos no deducibles en beneficio de los accionistas y los préstamos cuyos beneficiarios también sean los socios o accionistas, entre otros conceptos, se pueden considerar como dividendos distribuidos, lo que se conoce como dividendo ficto, por lo que también tendremos que tener cuidado con este tipo de operaciones. Por último, también es importante señalar que se deben cumplir con ciertos requisitos adicionales en la distribución de dividendos, tales como, por ejemplo, realizar el pago de los dividendos a través de una transferencia electrónica a la cuenta directamente del accionista o la emisión de un comprobante fiscal digital en el cual se consignen justamente los dividendos distribuidos y las retenciones en su caso efectuadas. Inicialmente es lo que tenemos por México, Israel. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Importante también conocer algunos requisitos adicionales que piden algunas legislaciones. Pasamos contigo desde Perú, Betty. Buenos días con todos. En cuanto a la legislación de Perú, primeramente, a efectos del impuesto a la renta se entiende por dividendos como el beneficio o utilidad generada por la empresa, el cual es repartido entre las accionistas y en general del socio o asociados que forman la empresa. Por consiguiente, en el caso de dividendos y cualquier otro tipo de distribución de utilidades pagadas por un contribuyente domiciliado, tanto personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas no domiciliadas en el país, estarán sujetas a una retención del 5%, según los artículos 54 y 56 de la Ley del Impuesto a la Renta. Por otro lado, en el caso de la distribución de dividendos a personas jurídicas domiciliadas en Perú, las mismas no se encontrarán gravadas con este impuesto. Sin embargo, si éstas a su vez distribuyen dividendos entre sus accionistas, personas naturales, se encontrarán gravadas con el 5%, de acuerdo al punto 2 que antes habíamos visto. Existen requisitos para el cobro de dividendos que se debe cumplir de acuerdo a nuestra legislación en Perú. Primeramente, la distribución de dividendos por parte de la sociedad solo podrá hacerse en base a los resultados que reflejen los estados financieros preparados al cierre de un ejercicio fiscal o a una fecha de corte determinada. Debemos tener en cuenta también que las sumas a repartir por la sociedad en ningún caso podrá exceder el monto de utilidades que se obtengan a dicho cierre o fecha corte establecida. En este sentido, la sociedad solo podrá distribuir dividendos cuando se cumpla con la existencia de un balance que efectivamente arroje utilidades, que las sumas a repartir no excedan las utilidades obtenidas que previamente se deduzcan, como las compensaciones de pérdidas, la participación de utilidades de los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal. Cabe indicar que nuestra ley ha previsto la distribución obligatoria de dividendos en dinero hasta el 50% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, si así lo solicitasen los accionistas que representasen el 20% o más del total de las acciones representativas del capital social. Perfecto, Betty, muchas gracias. Importante también lo que comentas respecto del control financiero y de las utilidades reflejadas en nuestros estados. Muchas gracias. Y para cerrar este bloque desde el Uruguay, Lucy, ¿qué nos puedes compartir?
Estás en mute, Lucy. Perdón. Buenos días para todos y muchas gracias, Israel, por la participación. Para el caso de Uruguay existen dos tipos de dividendos. Por un lado tenemos los llamados dividendos reales, que son los dividendos o utilidades pagados por contribuyentes de impuesto a la renta. Cuando un contribuyente de este impuesto pague dividendos o utilidades reales, los mismos estarán grabados a una tasa del 7% o del 12%, dependiendo, por ejemplo, de si estos dividendos se generan en rentas grabadas por IRAE o rentas pasivas del exterior. En cualquiera de los dos casos, el impuesto se retiene a través de la persona jurídica. Cabe aclarar que los dividendos distribuidos se graban hasta la concurrencia con la renta neta fiscal grabada por IRAE. Es fundamental llevar una cuenta corriente de los resultados de la empresa incorporando año a año la renta neta fiscal, sea esta positiva o negativa. Así a la hora de distribuir los dividendos tenemos claro sobre cuál monto pagar el impuesto, ya que el mismo se pagará sobre el menor entre la renta neta fiscal grabada acumulada y la distribución real. La excepción que existe para este escenario es si estamos ante sociedades personales que tengan ingresos en el ejercicio anterior a la distribución inferiores a los $615.000 aproximadamente, ya que en este caso los dividendos no estarían alcanzados por el impuesto. Por otro lado, tenemos los llamados dividendos fictos. En este caso se consideran como un dividendo la renta neta fiscal grabada por IRAE que al cierre de un ejercicio tenga una antigüedad mayor o igual a 4 ejercicios, siempre teniendo en cuenta que dichos resultados no se hayan invertido en activo fijo ni en capital de trabajo o se haya invertido en otras empresas y obviamente no hayan sido distribuidos de forma real. Cuando estamos ante este cálculo de los dividendos fictos, solamente se debe grabar a la tasa del 7% el menor entre la renta neta fiscal con una antigüedad mayor a los 4 ejercicios y el resultado contable acumulado de la empresa pasible de distribución. Y por último tenemos que para efectuar la retención al momento de pagar los dividendos locales, se solicita que dicho acto esté aprobado por el directorio de la sociedad y transcripto en el libro de actas de la misma. Si existe un convenio de doble imposición vigente con el país al cual le aplico la retención, la misma va a estar condicionada a la potestad tributaria y el recupero de la retención, en caso que corresponda, se va a dar mediante la forma que establezcan los métodos de eliminación de dicho convenio, que generalmente se trata de la solicitud de un crédito. Para poder aplicar un convenio y utilizar el mismo, se nos va a solicitar un certificado de residencia fiscal expedido por la DGI. Y por último, y vinculado con lo anterior, es bueno aclarar que Uruguay cuenta con 25 convenios vigentes para evitar la doble imposición. Por acá sería todo, Israel. Gracias. Perfecto, Lucy, muchas gracias. Importante como cierre de este primer bloque para todos nosotros es, por supuesto, conocer que existen requisitos particulares. En muchos de ellos replicamos la constancia de residencia fiscal, en algunos otros justamente la parte financiera que tiene que estar alineada con el reparto de dividendos, por supuesto, actas, libros de asamblea, etcétera, que nosotros tenemos que tener muy presentes justamente al repartir un dividendo. No obstante, uno de los temas que también resalta dentro de todos los países a nivel internacional es que existe una retención. ¿Y qué sucede con esta retención alrededor del mundo? ¿Qué es lo que pasa con la persona que recibe el dividendo? De este y algunos requisitos en particular sobre la acumulación del dividendo es lo que abordaremos en este segundo bloque. Y me gustaría para ello, por supuesto, saber, equipo, ¿qué pasa con el dividendo que yo recibo del extranjero? ¿Qué sucede con la retención que me hacen? Tengo que cumplir algunos requisitos y, por supuesto, cuáles son aquellos puntos que tengo que tener en mente para poder aplicar tanto la retención y acumular el dividendo. Para ello, me gustaría nuevamente iniciar contigo, Noelia, desde Argentina. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, los dividendos originados en resultados provenientes de operaciones financieras en el exterior, obtenidos por un beneficiario con residencia fiscal en Argentina, constituyen una ganancia de fuente extranjera y se encuentran alcanzados por el impuesto a la renta. Y ya sean las personas naturales o las sociedades tributan el impuesto con una alícuota del 35%, o sea, el impuesto a la renta está agravando este tipo de resultados. Los beneficiarios podrán deducir como pago cuenta el impuesto a ingresar las sumas abonadas por gravámenes análogos que dichos dividendos hubieran tributado en el extranjero
hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originada por la incorporación de la ganancia obtenida al exterior. Ese es el tope, digamos, no puede exceder el resultado. Y a los efectos del cómputo de esta retención se deberá contar con el certificado emitido por la autoridad fiscal del país de origen. Perfecto, Noelia, muchas gracias. Avanzamos contigo, Eduardo, desde Brasil. Hola, gracias de nuevo. Bueno, acá en Brasil, o tratamento fiscal para los dividendos originados en el extranjero que son recebidos por parte de un residente en extranjero, se deben acumular en nuestro cálculo de impuesto acá de Brasil, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. No hay previsión acerca de retención o anticipación de impuesto. Obviamente que es necesario ver reglas específicas en los tratamientos, en los tratados internacionales, pero la regla general es que los dividendos recibidos del extranjero se clasifican como ingresos recibidos del exterior y están sujetos a impuesto de la renta a una tasa de 15% en la declaración de ajuste anual del impuesto de la renta de las personas naturales. Y para personas jurídicas, los dividendos recibidos del exterior deben incluirse en la base de cálculo de impuesto de la renta y de contribución social. Esto es todo por lo momento acá en Brasil. Muchas gracias, Eduardo. Importante también conocer que hay tasas en algunos países que se consideran preferenciales y que pudieran traer también consecuencias desde el origen. Muchas gracias. Avanzo contigo, Juan Camilo, desde Colombia. Súper, Israel. Bueno, digamos que las utilidades que provienen del exterior están grabadas en Colombia en la tarifa general, ¿cierto? Si estas utilidades hubiesen pagado el impuesto en el exterior, pues ese impuesto podrá ser descontado en Colombia. El descuento equivale pues como al resultado de multiplicar el monto de los dividendos por la tarifa efectiva de la sociedad que generó el dividendo. Si esa sociedad del exterior a su vez hubiese recibido dividendos de esta misma jurisdicción o de otras jurisdicciones, pues habrá que determinar la tarifa efectiva de cada uno de los dividendos, la tarifa efectiva sobre las cuales pagaron cada uno de los dividendos, y ese valor se podrá detraer del impuesto que estaría generando en Colombia. Acá lo relevante es que estos dividendos, este descuento no podrá exceder el impuesto que pagarían en Colombia esas rentas si eventualmente si eventualmente hubiesen pagado en el exterior a una tarifa superior. Digamos que el límite es el impuesto colombiano. Los dividendos que pueden considerarse básicamente son los dividendos que pueden considerarse para efectos de determinar si el descuento procede o no procede, son aquellos donde la sociedad tenga participación directa en el capital, no otro tipo de participaciones. Manera de excepción, si se quiere, tenemos un régimen holding en donde básicamente lo que se busca es que en Colombia lleguen dineros del exterior vía dividendos, pero que a su vez, si estos dividendos o estos dineros vuelven a salir, pues no se encuentren grabados en Colombia. Básicamente eso es lo que tendríamos para efectos colombianos, Israel. Perfecto, muchas gracias, Juan. Continuando en el mismo orden de ideas, Diego, desde Ecuador, ¿qué nos puedes platicar? Sí, los ingresos por dividendos aquí en el Ecuador pasa a formar parte de la renta global de la persona natural o de la compañía, la cual obviamente liquidará en su impuesto a la renta, sí, y puede tomar la retención realizada al exterior como su crédito tributario, teniendo como límite el monto del impuesto que hubiera generado en el Ecuador.
Sí, obviamente, si esa retención supera la tarifa de impuesto a la renta en Ecuador, obviamente no es susceptible de devolución, compensación o cualquier otra forma de recuperación o tomarse como crédito tributario en los siguientes periodos. Adicional, la Administración Tributaria aquí en Ecuador solicita que el comprobante de retención esté debidamente certificado o apostillado en el país que se emitió. Esto es por parte de Ecuador. Muchas gracias, Diego. Continuamos con España, Juan. Gracias, Israel. Pues aquí en España el sistema tributario español obliga a los contribuyentes a tributar por todos sus rendimientos mundiales, por lo que los dividendos obtenidos de empresas extranjeras también deben tributar aquí en España. En el caso de las personas físicas, estos rendimientos se integran dentro de la base imponible del ahorro y tributan a unos tipos que van por tramos del 19, del 21, del 23, del 27 y del 28%. Es posible aplicar una deducción por doble imposición internacional en la que se deduciría la menor de las siguientes cantidades, la concernida a la pagada dentro de los límites del convenio de imposición o el importe que tributaría en España si realmente esos rendimientos se hubieran obtenido en territorio español. Por otro lado, las sociedades, el caso es un poco diferente, porque tiene una especialidad que las sociedades pueden escoger entre aplicar una exención del 95% sobre dichos dividendos o una deducción por imposición internacional cuyo funcionamiento pues, es análogo al que he comentado respecto a las personas físicas. Para la aplicación de la exención del 95%, las sociedades deben cumplir como requisitos tener una participación como mínimo del 5% en la sociedad de la cual están percibiendo los dividendos, mantener dichas participaciones al menos durante un año y que en el país de origen de la sociedad que reparte los dividendos tribute por un impuesto análogo al impuesto sobre sociedades a un tipo mínimo del 10%. Digamos que dichos sistemas son incompatibles y, por tanto, o la sociedad o se aplica la exención o se aplica la deducción por doble imposición internacional. Respecto al importe que haya podido ser retenido de más en un país de origen, la devolución no debe solicitarse a autoridades españolas, sino que debe solicitarse a las autoridades del país donde procedan los dividendos. Como ejemplo, y un caso que yo pues, conozco personalmente, en el caso, por ejemplo, de percibir unos dividendos de Suiza, las autoridades suizas aplican una retención del 35%, cuando el convenio de la imposición indica que el tipo de retención a aplicar es el 15%. En ese caso, pues la persona pues, aplicaría una deducción por la imposición internacional del 15% y debería solicitar a las autoridades suizas la devolución del 20% restante. Y para ello pues, es necesario pues, rellenar un formulario. Es necesario también que la Agencia Tributaria Española expida un certificado como que dicha persona es contribuyente del impuesto sobre la renta aquí en España. Es necesario aportar también un certificado de retenciones de la entidad que pagó los dividendos y un certificado de residencia fiscal. Y todo eso se envía mediante correo certificado a Suiza y es la propia autoridad suiza la que realiza la devolución en la cuenta bancaria del contribuyente. Nuevamente, muy interesante este tratamiento en Europa, en casos como Suiza, lo que platicas y en España, ¿no? Bastante ilustrativo tu ejemplo, Juan. Muchas gracias. Continuamos contigo, Jesús, desde México. Sí, Israel, muchas gracias. En México, los dividendos percibidos por personas jurídicas nacionales provenientes de sociedades residentes en el extranjero se considerarán como un ingreso que el perceptor deberá acumular a sus demás ingresos, incluyendo el importe del impuesto efectivamente pagado. En caso de aplicarse una retención por parte del residente en el extranjero, se podrá acreditar el impuesto siempre que se realice el procedimiento para determinar el límite del impuesto que será aplicable en el ejercicio. En este caso, cuando el impuesto no pueda acreditarse totalmente o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo. Tratándose de impuesto efectivamente pagado en el extranjero por sociedades de esa residencia, con motivo de la distribución de dividendos, se podrá acreditar el monto proporcional del impuesto pagado si el residente nacional es dueño de al menos el 10% de la participación en el capital social
durante al menos 6 meses anteriores a la fecha en que se pague o se lleve a cabo la distribución del dividendo. En este sentido, el impuesto en términos generales será acreditable en proporción de la tenencia accionaria. Por último, es importante considerar que se deberá contar con la documentación comprobatoria del pago del impuesto en todos los casos, y en el caso de los países con los que México tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información, pues bastará con que se cuente con la constancia de retención emitida por el país correspondiente para que podamos aplicar esta retención. Por el momento, Israel, es lo que tenemos por México. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Importante nuevamente, sale a luz el comprobante de retención, que es sumamente importante para todos nosotros. Continuamos contigo, Betty, desde Perú. ¿Qué tal? En cuanto a los dividendos percibidos en el Perú desde el exterior, las personas naturales domiciliadas en el Perú que perciban dividendos del exterior lo considerarán como rentas de fuente extranjera. En el caso que perciban en el país otras rentas como cuarta y quinta categoría, deberán sumar a estas las rentas por dividendos y pagar el impuesto que les corresponda de acuerdo a una tasa progresiva establecida por nuestra legislación, que son del 8, 14, 17, 20 y 30% según los tramos de ingresos establecidos. Por otra parte, si la persona natural percibe exclusivamente rentas de segunda categoría en el Perú, a estas se deberán sumar rentas de fuente extranjera por dividendos. El importe total obtenido estará sujeta a una tasa del 6.25%. Cualquier otro tipo de distribución de utilidades pagadas por una persona jurídica no domiciliada a una persona jurídica domiciliada en el Perú estarán sujetas a una tasa del 29.5%, que es la tasa del impuesto a la renta empresarial en el Perú. Por otro lado, tenemos los créditos por el impuesto a los dividendos pagados en el exterior. El sujeto domiciliado únicamente podrá compensar en nuestro país el impuesto pagado en el exterior que grava la distribución de dividendos, de conformidad con el artículo 88 de nuestra legislación de la Ley del Impuesto a la Renta. Los contribuyentes obligados o no a presentar declaraciones juradas podrán deducir de su importe a pagar, entre otros conceptos, los impuestos a la renta abonados en el exterior por las rentas de fuente extranjera gravadas por dicha norma, siempre que no excedan del importe que resulte de aplicar la tasa media del contribuyente a las rentas obtenidas en el extranjero, ni el impuesto efectivamente pagado en el exterior. Debe entenderse por tasa media al porcentaje que resulte de relacionar el impuesto determinado con la renta neta global o con la renta neta de tercera categoría, según fuera el caso. Cabe indicar que la tasa media se utiliza para determinar cuánto del impuesto retenido en el extranjero se podrá utilizar como crédito contra el impuesto calculado, dado que lo que resulte de la aplicación de la tasa media de la renta de fuente extranjera se obtendrá el límite máximo que se podrá utilizar como crédito. El exceso no se podrá utilizar. Eso es todo en cuanto a Perú e Israel. Gracias. Muchas gracias, Betty. Y para cerrar este segundo bloque, Lucy, desde Uruguay. Bueno, muchas gracias. En nuestro caso, si una persona jurídica uruguaya invierte en un país extranjero, posiblemente genere ganancias y posterior distribución de dividendos. Cuando corresponda una retención de impuestos a la renta por el país en el cual se encuentra la inversión, Uruguay debe conocer si existe convenio vigente para evitar la doble imposición con el país que le efectuó la retención. Y en caso afirmativo, revisar el mismo para analizar quién tiene la potestad tributaria. En el caso donde lo anteriormente mencionado apunte hacia algún convenio existente, debemos acreditar la residencia fiscal de la sociedad en Uruguay mediante la solicitud de un certificado ante la DGI, ya que este documento permite la aplicación del convenio, perdón. El principal requisito para la obtención del certificado es que la entidad en cuestión se haya constituido de acuerdo con las leyes uruguayas y tenga domicilio en el país. Sin embargo, las personas jurídicas del exterior y demás entidades no constituidas de acuerdo con las leyes uruguayas, pero que establezcan su domicilio en el país, se considerarán residentes desde la culminación de los trámites formales de la misma. También se debe presentar determinada documentación probatoria del cumplimiento de alguno de los requisitos que se solicitan para ser residente uruguayo.
En caso que no exista convenio vigente, Uruguay sería pasible de retención y la misma no sería recuperable. Otro punto a tener en cuenta que cuando el dividendo se distribuye al socio final, este podría estar finalmente grabado. Esto es todo, Israel. Gracias. Perfecto, Lucy, muchas gracias y gracias, por supuesto, a todo el equipo en particular por ilustrarnos con esta información. Como podrán observar, algo que destaca nuevamente, insisto, es la parte de certificados o documentos apostillados para verificar la residencia fiscal, tanto del receptor como del que paga para la aplicación de ciertos tratados. No necesariamente toda la retención es recuperable o es con posibilidad de disminuirse en el país que recibe los dividendos. Caso, por supuesto, que resalta en esta ocasión es España, con el tratamiento de devolución entre la Unión Europea o los ejemplos, por supuesto, que se ponen. Por supuesto, es importante conocer toda esta información para tratar en términos globales de alguna estrategia fiscal, por supuesto, para invertir y es importante, por supuesto, para nosotros compartirles toda esta información. No obstante, y pasando a nuestro último tercer bloque de este día, trataremos acerca de los puntos más importantes que debemos de observar en los tratados para evitar la doble tributación con la finalidad de verificar y, por supuesto, darle énfasis a su aplicación en este tipo de operaciones. Para ello, Rocío, me gustaría, por favor, que me apoyaras en esta ocasión con la información más relevante. De acuerdo, Israel. Buenos días y buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. Bueno, nosotros, como ha explicado Israel, vamos a tratar de la manera más resumida posible los conceptos más esenciales que suelen aparecer en el modelo de convenio de la OCDE y que hace que se apliquen las tasas de retención más reducidas que han ido saliendo a lo largo de la exposición de mis compañeros, ¿no? Para empezar, el concepto de dividendo se define en el modelo de convenio de la OCDE como todas aquellas rentas o derechos que permitan participar en los beneficios de una sociedad como resultado de la consideración de socio de dicha sociedad. Estas rentas tienen que estar sujetas al mismo régimen fiscal que el Estado donde está la sociedad que reparte el dividendo impone a las rentas de las acciones. Esa sería la definición de dividendos según el modelo de convenio. Después, entonces, en estos modelos aparece una serie de conceptos que son, que si se recoge, que si está presente, perdón, en cada uno de los tratados bilaterales, pues aplicarían, ¿no? Uno de los conceptos importantes es el de tenencia mínima. Este requisito de tenencia mínima que aparece en el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE se refiere a una condición que cuando el tratado bilateral de dos países en concreto lo contiene, permite la reducción o la exención de la tributación sobre los dividendos en el país de origen, en el país fuente que distribuye el dividendo. Este requisito establece que para una sociedad accionista residente en un estado contratante tenga una participación mínima que suele oscilar en torno al 25% en la otra filial, en el otro estado contratante. Cuando se dan esos requisitos, pues entonces la tasa de retención puede ser más reducida. En estos casos se puede reducir, podemos hablar en torno a un 5 o 10% de retención en el país fuente, el que distribuye el dividendo, siempre que se dé este requisito de tenencia mínima. Otro de los conceptos básicos es el de establecimiento permanente, que aparece en el modelo de convenio de la OCDE, y un establecimiento permanente se refiere a una instalación fija de negocios a través de la cual una empresa realiza total o parcialmente sus actividades en el otro estado contratante. Esto incluye, por ejemplo, fábricas, oficinas, sucursales. Entonces, cuando los dividendos percibidos por una empresa en un estado contratante están vinculados a un establecimiento permanente en la otra empresa del estado contratante, la que reparte el dividendo, entonces estos ya no se consideran dividendos, sino beneficios empresariales vinculados al establecimiento permanente y, por lo tanto, no aplican las condiciones especiales de los tratados internacionales bilaterales que están previstas para los dividendos. Por el contrario, cuando no existe establecimiento permanente en el estado contratante que reparte los dividendos, los mismos son gravados según las reglas específicas que se establecen en el convenio o en el tratado internacional. Y en este caso, entonces, la tasa máxima de retención, que suele estar limitada por el convenio o el tratado internacional, normalmente es del 15%. Pero si además el beneficiario efectivo, que es otro concepto que vamos a explicar a continuación,
es una sociedad con una tenencia mínima, que es el concepto que acabamos de explicar, entonces la sociedad que paga los dividendos puede limitar todavía aún más esa retención al 5% que hemos mencionado anteriormente. Como me he adelantado anteriormente, el siguiente concepto de los convenios de doble imposición importante es el de beneficiario efectivo. El concepto de beneficiario efectivo en el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE es fundamental para determinar quién tiene derecho a los beneficios fiscales que se establecen en el convenio de doble imposición o para evitar la doble tributación. Este beneficiario efectivo es la persona natural o jurídica que tiene el control pleno de la filial que reparte el dividendo y la facultad de disponer del ingreso recibido y no actúa como un mero intermediario que canaliza esos dividendos o utilidades y los reparte a un tercero que está en otro estado contratante que no es el que firma el convenio. Entonces, es un concepto diseñado para prevenir de un uso indebido, o mejor dicho, de un abuso del convenio con fines fiscales, por los cuales se suelen crear estructuras artificiales o entidades intermediarias como empresas pantalla o holding que no tienen sustancia económica y que se crean únicamente para aprovechar estos beneficios fiscales. Entonces, en resumen de los tres conceptos que acabamos de explicar, cuando tenemos beneficiario efectivo, que es el propietario real de las acciones que generan los dividendos en el otro estado contratante y no una entidad interpuesta. Cuando ese beneficiario efectivo además tiene una tenencia mínima y no tiene establecimiento permanente en el país fuente que distribuye el dividendo, si tenemos estos tres conceptos, podemos estar hablando de unas tasas de retención que en el modelo de convenio de la OCDE puede estar limitado en torno al 5 o 10%, aunque por supuesto habrá que ir a cada caso, a cada convenio bilateral. Pasamos ahora a un otro concepto que es el de nación más favorecida, que es una cláusula que igualmente aparece en el modelo de convenio para evitar la doble tributación y es una disposición que busca garantizar la igualdad de trato fiscal entre los estados contratantes. Me voy directamente a un ejemplo para no irnos de tiempo. Y es que si, por ejemplo, tenemos un estado A y un estado B que firman un convenio para evitar la doble tributación con una tasa máxima de retención a los dividendos del 10%, y luego el estado A firma otro convenio con un tercer estado, el estado, digamos, llamémosle C, y reduce la tasa al 5%, la cláusula de nación más favorecida permite reducir la tasa real entre A y B a este 5%, asegurando esa igualdad de trato. Por mi parte, Israel, pues ya estaría estos conceptos importantes dentro de los convenios o tratados internacionales. Perfecto, Rocío, muchas gracias. Y ya para cerrar, justamente trataremos acerca de los últimos dos conceptos importantes. Y es que en algunos países pueden existir restricciones para la aplicación de tratados, tales como, al menos les podemos platicar, un caso en México, que si no cumplimos con ciertos requisitos o con ciertas declaraciones informativas, nos prohíben la aplicación de tratados. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que justamente tendríamos que resolver para poder aplicar las tasas preferenciales del tratado? En otros casos, por ejemplo, ya lo comentábamos en el caso de Brasil, Perú, en algunos otros, que la tasa aplicable a los dividendos que se reciben en el país destino de los dividendos, en términos generales, suelen ser tasas en algunas ocasiones bajas o, déjenme llamarlo de alguna otra manera, tasas preferenciales, que desde el origen del pago de dividendos pudiera tener alguna repercusión y ser considerado como un régimen fiscal preferente o un régimen de baja imposición. Habrá, por supuesto, que analizar este tipo de situaciones al momento de repartir dividendos. Y ya por último, también, por supuesto, el instrumento multilateral que, por supuesto, muchos de los países que estamos inscritos a la OCDE prácticamente hemos estado celebrando o nos hemos estado adhiriendo a este instrumento internacional, a través del cual, pues, más bien no es que se lea distinto a un tratado o a un convenio para evitar la doble tributación, sino que se debe de leer conjunto. En términos generales, recordemos que de acuerdo a la jerarquía de las leyes a nivel internacional, pues por supuesto están los tratados internacionales y este instrumento lo que viene es a únicamente leerse en conjunto con ellos. Muy importante señalarles que a nivel OCDE se ha publicado una tabla en particular, una herramienta de ayuda
que nos permite en términos generales conocer algunos elementos adicionales a los tratados o a los comentarios al modelo convenio que nos van a ayudar a vislumbrar desde una perspectiva completa cómo se debe de aplicar las cláusulas, en este caso de dividendos o cualquier otra establecida dentro de los tratados para evitar la doble tributación. Por supuesto, esto formará parte de lo que nosotros tenemos que considerar al momento de realizar un pago hacia el extranjero o también, por supuesto, alguna estrategia a nivel internacional. Dando con este último comentario, por supuesto, el cierre de nuestro webinar para nosotros es muy importante compartir este tipo de información para todos ustedes, ya que es información muy puntual, por supuesto, en algunos casos técnica, pero que sí es importante que se conozca para a lo mejor tener estructuras internacionales o al momento en el que se tengan pagos de dividendos a nivel internacional, por supuesto, partiendo de las inversiones actuales que tienen todos los accionistas. El Comité Fiscal Iberoamericano agradece enormemente su participación. Para nosotros será un placer volvernos a ver. Seguiremos trabajando en nuevo contenido, seguiremos trabajando, por supuesto, en beneficio y para todos nuestros amigos y clientes de la red. Para mí es un enorme placer haberlos presentado. Aquí estamos nuevamente todo el comité. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en nuestros próximos eventos. Equipo, muchas gracias y que pasen un excelente día. Hasta pronto. Pronto, gracias. Gracias. Gracias a todos. Chau. Buen día a todos. Gracias. Gracias.